Ya hemos venido trabajando el concepto de capital de trabajo o KTNO, pero más desde el punto de vista de las necesidades de inversión, su valor y su cálculo, o las rotaciones de cada uno de sus componentes, la cartera, el inventario y las cuentas por pagar. En este video vamos a ver algunos conceptos adicionales relacionados con la gestión del capital de trabajo. Solo para recordar, en el estado de situación financiera teníamos el KTNO como la diferencia entre los activos corrientes operacionales y los pasivos corrientes operacionales. Teníamos en este lado cartera, cuentas por cobrar e inventarios, y en este lado cuentas por pagar, pasivos con proveedores. La caja. ¿Por qué la caja puede o no entrar como parte del capital de trabajo neto operacional? Primero, la caja no es un resultado de decisión, de inversión, a menos que haya unos niveles de caja mínima. Por eso, normalmente en el KTNO no se involucra la caja. La caja es el resultado de las decisiones de financiamiento y de inversión. Si tuviéramos unas necesidades mínimas de caja, es decir, si para poder operar se requiere tener una caja mínima en bancos, ese componente de caja mínima sí haría parte del KTNO. Veamos cada uno de los componentes del capital de trabajo y las diferentes políticas de administración y gestión. Por ejemplo, primero, para la cartera. ¿De qué dependen las políticas de cartera o de gestión de cartera? Primero, pues de la política de ventas. ¿Qué tanto es a crédito? ¿Qué tanto es de contado? ¿Con qué clientes voy a crédito? ¿Con qué clientes voy de contado? ¿Cómo me afecta las necesidades de inversión en capital de trabajo los momentos que tengo estacionalidad en ventas? Porque en una estacionalidad de ventas, es decir, en un pico de ventas, voy a requerir unos niveles de cartera mayores, es decir, un incremento de inversión en capital de trabajo. Si yo estoy trabajando con mis clientes un crédito comercial establecido como una política, pero voy a trabajar descuentos por pronto pago con alguno de ellos, ¿cómo hago entonces para ver el efecto del descuento de pronto pago en la rentabilidad del negocio? ¿Por qué? Es preferible tener mayor caja y mayor liquidez, pero si el descuento es muy alto, pierdo rentabilidad. Ahora, ¿cómo escoger los clientes? ¿Cómo escoger los modos de pago o los plazos de pago en esos clientes? Porque pueden tener clientes de distintas categorías y entonces lo que me ahorre yo en inversión de capital de trabajo lo voy a gastar en problemas de cobranza. Por eso es que algunas empresas recurren a los procesos de factoring. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un grupo de facturas, es decir, cuentas por cobrar a clientes, y tengo problemas de liquidez, puedo recurrir a estas empresas de factoring, quienes me compran la cartera, me compran la factura, y ellos se encargan del cobro, pero me cobran a mí un descuento, es decir, por una factura que vale 100, de pronto me pagan a mí solamente 85, y esa sería la rentabilidad del negocio del factoring, pero yo logro en esa venta recuperar 85 de caja y además no incurro en los problemas de cobro. Hablemos ahora de las políticas y gestión del inventario. ¿Cómo determinar los niveles adecuados de inventario? Primero, porque puedo trabajar con sistemas de pronóstico, es decir, tomando series de datos históricas, ver cómo se comportan los niveles de inventario y a partir del nivel de ventas pronosticado, estimar entonces las necesidades adecuadas de inventario. Establecer al mismo tiempo sistemas de control para ir monitoreando esos niveles y que no llegue yo a los niveles mínimos, que de pronto pierda ventas precisamente por no tener inventario. Y hay muchos modelos.
asociados a ese nivel de pronóstico y control de inventarios. No sé si habrán ustedes oído inventarios justo a tiempo, es decir, el mínimo nivel de inventarios posible sin perder ventas. ¿Cuál sería el costo relacionado con el inventario? Por ejemplo, los costos de bodegaje o almacenamiento, los costos logísticos de manejo de esos inventarios. ¿Cada cuánto tengo que hacer pedidos o pedidos de reabastecimiento? Eso estará asociado al modelo de sistema de inventarios que yo haya escogido, lo que llamaremos entonces puntos de reborde. O, para no estar en el borde mínimo, tener stocks de seguridad o buffers de seguridad que me permitan tener unos colchones para evitar los problemas de desabastecimiento. Veamos algunas de las decisiones relacionadas con las políticas de cuentas por pagar. Ahora estamos hablando de los proveedores. Tiene que ver con toda la forma de relacionamiento y negociación de formas de pago con nuestros proveedores. Es decir, lo que ya hemos visto como rotación de cuentas por pagar a proveedores. Es una forma de financiarse con los proveedores que no puede ser muy grande, es decir, no puedo tener muchos días con proveedores porque si no simplemente pierdo a esos proveedores como proveedores. Pero tampoco puede ser muy corto porque si no entonces voy a tener problemas de capital de trabajo, voy a requerir mayor nivel de capital de trabajo. Eso está asociado también, como lo vimos anteriormente en la gestión de inventarios, con los puntos de reorden económicos. ¿Cada cuánto tengo que pedirle a los proveedores? Eso me va a determinar también cada cuánto me van a facturar ellos. ¿Es bueno un mayor plazo o es mejor un descuento? ¿Debería yo aprovechar los descuentos por pronto pago? Ese tipo de análisis es importante hacerlo. ¿Qué es más rentable? ¿Esperarme al plazo máximo otorgado por el proveedor o aprovechar los descuentos que ofrecen por prontos pagos? Tenemos que tener en cuenta entonces, cuando estemos hablando de capital de trabajo o CATNO, los siguientes aspectos. Primero, es muy importante incluir dentro de las decisiones de inversión el monto total del CATNO que requiere el negocio. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Malas decisiones desde el punto de vista de capital de trabajo pueden llevar a la empresa a problemas de liquidez o disminuir su rentabilidad como negocio o el ROA. Los inversionistas esperarán retorno de toda su inversión, es decir, de la inversión que incluye inversiones en CATNO y en activos fijos. Es muy claro entender dónde están las inversiones de activos fijos, porque son tangibles, observables. Las del CATNO son más difíciles de entender y por eso requieren de un proceso de concientización en las diferentes áreas de la organización. Las áreas comerciales cuando toman decisiones afectan el CATNO. Las áreas de producción cuando toman decisiones afectan el CATNO. Y ellas tienen que ser conscientes de cuál es el efecto financiero de sus decisiones. Y todo esto lo vamos a medir a través del ciclo de operación, que cambia entre una empresa manufacturera y una empresa comercializadora. Vamos a explicar esto. En una empresa manufacturera, el ciclo operativo arranca desde el momento en que compro la materia prima, paso al proceso de manufactura, después ese inventario de producto terminado lo pongo a la venta, logro venderlo y finalmente cobro la cartera. Esto tiene que ver con los días de inventario y los días de cuentas por cobrar que ya habíamos visto. Ahora, el ciclo de efectivo, como lo habíamos definido, pues ese era ese ciclo de operación, el de inventarios más cartera, menos el periodo de pago a proveedores o de cuentas por pagar. Es decir, si este es nuestro ciclo de operación, recuerden, desde que yo compro el inventario hasta que cobro, y este es mi ciclo de cuentas por pagar, porque los proveedores me dan un plazo, el ciclo de efectivo será la diferencia entre el ciclo operacional, inventarios más cartera, menos
el ciclo de cuentas por pagar. Es por eso que hemos encontrado situaciones donde se encuentran ciclos de efectivos negativos. ¿Por qué? Porque este punto en el tiempo, en cambio de encontrarse a la derecha del efectivo recibido, perdón, a la izquierda del efectivo recibido, se va a encontrar ahora aquí, a la derecha del efectivo recibido. Cuando este punto está a la derecha del efectivo recibido, encontraremos ciclos de efectivos negativos. ¿Cómo poder determinar entonces cuál es el nivel adecuado de capital de trabajo invertido? Hablaremos de dos políticas de inversión en capital de trabajo. Una política flexible, es decir, donde tengo capacidad de invertir en altos niveles de capital de trabajo, alto nivel de inventario, más crédito a clientes y menos crédito con proveedores. Y veremos cuándo es adecuado este nivel de política flexible de inversión. O restrictiva, niveles mínimos de inventario, ventas de contado y más bien alto plazo de crédito con proveedores. Es decir, yo me soporto en crédito con proveedores. Si nosotros hablamos de tener más o menos inventario, perdón, más o menos capital de trabajo, implica unos costos, podremos determinar entonces cuáles son esos niveles de inversión. Si yo tengo mucho capital de trabajo invertido, entonces tengo que incurrir unos costos de administración que cada vez son crecientes o más crecientes. Pero, por otro lado, me evito costos de escasez. En el caso de los inventarios, si tengo una restricción de inversión en inventarios, este costo de escasez se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en la medida que tenga más inventarios voy a tener menos riesgo de perder ventas, por ejemplo. Entonces tenemos dos tipos de costo. El costo de administrar, que aumenta con el nivel de inventarios o nivel de capital de trabajo, y reduce el costo de escasez, el de no tener, perder clientes por crédito, por políticas de crédito de clientes, o perder ventas porque no tengo inventario. La suma de estos dos costos, el de administrar y el de escasez, es lo que me da la línea roja acá, que llamaremos aquí costos totales de inversión. Y como se dan cuenta, ustedes tienen un nivel mínimo de costos totales, y ese será nuestro nivel óptimo de inversión en capital de trabajo. ¿Cuándo es una política flexible de inversión en capital de trabajo apropiada? Cuando la pendiente de los costos de administrar o de escasez no es muy fuerte, es decir, que cae de forma lenta o aumenta de forma lenta. ¿Y eso qué hace? Desplazar el punto óptimo del capital de trabajo hacia la izquierda, es decir, permite mayores niveles de inversión de capital de trabajo. Pero por el contrario, si la pendiente de estas dos curvas, la de costos de administrar o de costos de escasez, es muy grande, porque sube muy rápido, porque baja muy rápido, entonces nuestro punto óptimo de inversión en capital de trabajo se desplace hacia la izquierda. Es decir, mi política es restrictiva en términos de inversión en capital de trabajo, y entonces mis niveles óptimos son menores. Así como hemos hablado de políticas flexibles y políticas restrictivas de inversión, también vamos a hablar de políticas flexibles y restrictivas de financiamiento. Hablaremos de una política flexible de financiamiento cuando tengamos la opción de financiar la inversión de capital de trabajo con más deuda de largo plazo y con menos de corto. Es decir, o porque tenemos más acceso al financiamiento de largo plazo, o porque ese costo realmente no es tan grande y entonces es mejor recurrir a esa deuda de largo plazo que de corto plazo. Y hablaremos de políticas restrictivas de financiamiento cuando por condiciones de mercado o por condiciones de la empresa esas inversiones en capital de trabajo tienden a ser más de deuda de corto que de deuda de largo.
Siempre debe haber una correspondencia. Si hago inversiones en capital de trabajo y son permanentes, deberían ser de largo plazo. Y las coyunturales o por picos de estacionalidad en ventas deberían ser de corto plazo. Veamos esto en una gráfica. Vamos a suponer que este es el comportamiento de las necesidades de inversión en capital de trabajo. Esta línea azul que representa esas necesidades de inversión, lo que estaría representando son necesidades de inversión en picos. Esto es un pico de ventas, esto es un pico de ventas y esto es un pico de ventas. Si este es el eje del tiempo y este es el nivel de financiamiento adecuado, tenemos tres opciones de estrategia de financiamiento del capital de trabajo. Una primera, opción C, es financiar con largo plazo un pedazo, una parte del componente de capital de trabajo y dejar el resto como inversión de corto plazo, como de financiamiento de corto plazo. ¿Cuál es el problema acá? Que hay un descalce de tiempos entre la línea morada, la opción B, y la línea verde, que es la opción B. Esta franja entre estas dos líneas me va a generar problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque si los financio con corto plazo y es capital de trabajo permanente, como lo ven ustedes acá, esto siempre va a darse como un nivel mínimo de capital de trabajo, entonces voy a tener que estar financiando esa parte permanente de capital de trabajo con deuda de corto plazo, que tendré que pagar en menos de un año, y no necesariamente el capital de trabajo va a disminuir o va a retornar dentro de ese año. Pasamos entonces a la política de financiamiento opción B. Esta política es una política más flexible que la opción A, es decir, tiene más posibilidad de largo plazo, y el financiamiento permanente va hasta la línea verde, y no cubre los picos de estacionalidad en ventas, solamente cubre la parte permanente. Ese sería el nivel mínimo de largo plazo que debería estar yo utilizando para cubrir el componente de capital de trabajo permanente. Pero si quisiera uno tener un colchón de seguridad, un buffer de seguridad de financiamiento de largo plazo, podría ir a la opción A. Y en ese momento entonces no solamente cubro el capital de trabajo permanente que va hasta la línea B o la línea verde, sino me cubro una parte de este financiamiento adicional coyuntural con largo plazo. Esta es la decisión más conservadora en términos de financiamiento de capital de trabajo. En cualquiera de las tres opciones, C, B o A, el resto de inversión necesario en capital de trabajo, que son los picos que están aquí, se financiarían con corto plazo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de ir a recurrir a largo plazo para algo que es temporal en el tiempo, las estacionalidades en ventas.